Una vez yo te vi pasar Con él, allá. con aquel que era mi amigo. Para ti, ídolo. Yo te dije, hola, ¿cómo estás? Pero tú no me miraste. Ajá. Seguimos con la entrevista. En esta ocasión tenemos un invitado, Ídolo Tantarino. ¿Cómo estás, Ídolo? Tu saludo para Creagen. Con cariño, un saludo especial para Producciones Creagen de acá de parte de Ídolo Tantarino. Estamos aquí en una entrevista con el amigo Genaro. Con cariño, para saludar a toda mi gente de Huancavelica, Tantará, Castro Virreina. Qué bueno, Ídolo. A ver, cuéntanos, Ídolo, ¿qué tiempo ya estás cantando en esto de la música? Bueno, yo tengo desde los 15 años, de los 15 años empecé a cantar, poco a poco empecé a sobresalir y desde pequeño, o sea, empecé al colegio, pero a la música me empecé a dedicar un poco más ya de los 15, 16 años para adelante, empecé a sobresalir poquito a poquito, como todos comenzamos, ¿no? Claro, mira tú, Ídolo. A ver, cuéntanos, ¿a qué parte del Perú ya has viajado en tu música? Bueno, con mi música he estado viajando estado por Chincha, he estado en Ayacucho, lo que es Huanta, Huamanga, después he estado por Andahuaylas, el mismo Andahuaylas, y también he estado en Juliaca. En Juliaca está bien estado. Mira tú, Ídolo, estás recorriendo parte del Perú ya por lo que veo. Así poquito a poquito uno va avanzando, siempre con la humildad y poco a poco avanzando. Claro que sí. A ver, Ídolo, si no es mucho, pero ¿nos puedes cantar una canción, una capelita? ¿Cuál podría ser? Una vez yo te vi pasar con aquel que era mi amigo. Te dije, hola, ¿cómo estás? Pero tú no me miraste. Qué bonito paseabas tú en el parque de aquel lugar donde siempre te amaba yo y hablábamos de amor. ¡Wow! Ese Ídolo. Tienes una buena voz, Ídolo, ¿eh? Dime, ¿en qué género es? ¿Arpa, teclado? ¿En qué género es? En género lo que es arpa. Arpa, ¿no? A ver, ¿a un número para contratos? Mi número de contrato es el 966-529-893. Ídolo Tantarino. ¿Solo contrato o por ahí maltrato? No sé, a veces quiere que lo maltrate, no sé, pregunto, ¿no? Solo para contratos y no para maltratos. El otro número, pues. Bueno, Ídolo, a ver, cuéntanos. Aparte de tú, en tu familia, ¿alguien cultiva la música? Bueno, aparte mío, mis abuelos, de parte de mi mamá y de mi madre y de mi padre, pero los dos siempre han tocado violín al estilo de Huancavelica, pues ellos. Ellos, claro, viene ¿cómo te digo? La sangre ya de músico y por ahí he iniciado, por ellos. Sí, que todo eso viene de sangre, pues, Ídolo, ¿no? A ver, Ídolo, dime. ¿Cómo te encontramos en las redes sociales? Bueno, en las redes sociales me encuentran como Ídolo Tantarino. Ídolo Tantarino en Facebook, en YouTube, en todas las redes sociales, como Ídolo Tantarino. Mira tú. A ver, Ídolo, dime, ¿piensas hacer carrera con esto de la música? Sí, con la música sí, mi proyecto está a formar, hacer mi carrera musical, pero poco a poco, poquito a poquito. O sea, uno va avanzando, como dice el dicho, lento pero seguro, ¿no? Y mirar hacia el futuro, pues. Claro que sí. A todo esto, otra canción, Ídolo, tienes mucho pedir, pues una que esté sonando cuando tú vas al escenario y te piden. ¿Cuál es lo que más te piden? Sí. Cuando salía a trabajar, la gente decía, tu mujer te pone los cuernos, y yo no lo creía. Se llevó mis cosas, se llevó mi cama, Misio me ha dejado, Calato me ha dejado. ¿Esa canción? Pues ese es tu caso, Ídolo, estás cantando todo. Y en verdad yo admiro mucho lo que es Sósimo Sacramento y me ha gustado imitarle a él. Y algún día quisiera llegar así como él, ser grande en la vida. Para mí mi ídolo es Sósimo Sacramento, pues. Claro, así todos empezaron de cero y ya pues antes la gente llega a ese extremo, pues no, y aquí no. Ya vemos un ídolo ya famoso igual que Sósimo Sacramento, pues, ¿sí? Claro. Dime, Ídolo, ¿con qué artistas te cruzó el escenario? Con artistas grandes, bueno, con Eva Young he cantado por allá mismo Tantará, con los Super Brillantes, con los Olímpicos.
Después con este artista que me recuerdo, Davis Orojo, que una vez me crucé también. Después estaba con Papilón, que esos artistas me he cruzado con ellos en Tantará. Tantará, y después en Chincha también he estado compartiendo con ellos. Con algunos que otros también que ya hemos recorrido aquellos cuando empezaban en mis comienzos, pues, ¿no? Y ahora ya poco a poco me estoy abriendo también. Y ayer estoy llevando ahorita he cambiado mi logo como ídolo tantarino, el patrón de la jarana, ya es ahora. Ídolo tantarino, el patroncito de la jarana. Mira, tú el patroncito, ídolo. Y de paso, mi paisano, ¿no? Huancabelicano, cosas delicadas, ¿sí o no? ¿Qué más le dicen después? ¿Qué más de eso le dicen? Hay otro más que es un dicho que le dicen. A la mujer especial, ¿qué le dicen? A las mujeres, en especial Huancavelica, le dicen, a mi pueblo decimos tantarinos, saitaparina, manatarina. Quiere decir que si a un tantarino tú lo pateas, ya nunca lo vas a volver a encontrar a ese tantarino. Bueno, a ver, ídolo, una vez más tu número telefónico, pues, para que te llamen y te contraten, pues. Bueno, mi número telefónico es el 966-529-893. Ídolo tantarino, el patroncito de la jarana. Bueno, el patroncito, ojo, ¿ah? Bueno, ¿hay algo más que agregar? A ver, quiero mandar un saludo muy especial para toda mi linda gente de acá, para toda la gente del Perú, en especial para mi santa madrecita Hilda Martínez, para mi padre Alberto, y en el cielo, para mi hermanito Oliver, que siempre me guía desde allá, y para todos mis hermanos, mis hermanas y mi papito. Qué bueno, ídolo. A ver, para terminar un temita más, pues, ¿eh? Todo el mundo se admiró del mal paso que yo di. Y como no me admiro yo, si otros hacen peor que yo. Al fin todo se acabará, al fin todo se borrará. La mala huella de tu querer en mí solito se acabará. Wow, bueno, ídolo, un gusto entrevistarte, pues espero hacer toda entrevista ya en un escenario. Tu despedida para Creagen, ídolo. Bueno, muchas gracias a Producciones Creagen, aquí al amigo Genaro Huaraca, a todas sus producciones. Gracias por esta oportunidad de estar aquí compartiendo un rato, un momento inolvidable. Ya creo que ya constantemente vamos a estar en contactos y así poquito a poquito avanzar.